Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 11. Tal como Él lo ha planeado. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. Bueno, hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Gracia y paz a sus vidas. Vamos a iniciar nuestro tiempo devocional el día de hoy. Espero en el Señor, el día de ayer hayan tenido un excelente día del Señor, hayan disfrutado en familia, con la familia de la fe, luego entre ustedes hayan disfrutado este buen tiempo de adoración, un buen tiempo de edificación, un buen tiempo de crecimiento espiritual para realmente poder iniciar esta semana con esa fortaleza en el Señor, esa firmeza en el Señor para vivir para su gloria como lo demanda la palabra, ¿no? Vamos a orar al Señor, vamos a rendirnos a su presencia y que pues este sea un día siga siendo un día de mucha edificación para nuestras almas. Así que oremos, mis amados hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, nuevamente, Señor, muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por este maravilloso momento, Señor, que tenemos de podernos acercar delante de tu presencia. Por este maravilloso momento que tenemos de poder venir delante de ti, delante de tu trono de gracia y acercarnos. Y como dice tu palabra, acercarnos confiadamente, Señor, para que en toda libertad podamos llamarte Abba Padre, Padre nuestro, Padre mío. Gracias por mis hermanos, Señor, por permitirles verles ahí conectados, porque pues por lo menos no hay o no ha llegado a nuestros oídos malas noticias. Y si están viviendo momentos difíciles, Señor, que tal vez puede ser así, en tu gracia les sostienes, en tu misericordia les ayudas y les haces mantener firmes, Señor, delante de ti. Gracias por ello, bendito Dios. Gracias por cuidarles, gracias por sustentarles, por sostenerles, gracias por consolarles, gracias por animarles. Gracias, Señor, por permitirnos, bendito Dios, vernos ahí, Señor, unidos los unos a los otros para mantenernos firmes, Señor, en ti siempre, y podernos de esa manera motivarnos y consolarnos con aquella consolación y motivación que tú nos das cada día. Nuestra vida está delante de ti y queremos agradecerte el que podamos darte gloria, darte alabanza, darte exaltación, Señor, que solamente a ti te mereces, porque solamente tú eres digno de ser honrado y exaltado. Gracias por nuestras familias, Señor, por permitirnos ver a nuestras familias ahí a nuestro alrededor, por permitirnos ver, Señor, vernos firmes en ti, Señor. Sobre todo, gracias porque estemos acompañados con nuestra familia o estemos solos, tú estás con nosotros, tu Espíritu nos acompaña, Señor, y especialmente, Señor, esas nuevas misericordias que nos concedes cada día, Señor, de tal manera que es la razón por la cual hoy podemos acercarnos delante de ti. Gracias. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Ayer lo recordamos, Señor, congregacionalmente, a través de las oraciones, de los cantos, a través de las prédicas, de las enseñanzas, a través tal vez, como muchos en nuestra congregación, de la participación de la Santa Cena. Gracias. Muchas gracias porque es lo que hoy nos tiene delante de ti. Es la razón por la cual hoy podemos ser recibidos como tus hijos. Es la razón por la cual hoy, Señor, podemos una vez más elevar nuestras oraciones. Gracias, muchas gracias por ello. Y es la razón por la cual hoy podemos colocarnos una vez más a cuentas contigo, Señor, y pedirte una vez más que nos perdones, Señor. Que es la parte entre lo hermoso, porque recibimos tu perdón, pero también lo doloroso, lo incómodo, porque el saber
que todavía pecamos contra ti, el saber que todavía te ofendemos, Señor, es algo vergonzoso y lamentable para nosotros. Realmente quisiéramos no tener que tener este momento de penitencia y no porque no queramos reconocer los pecados, sino porque nos duele saber que pecamos todavía contra ti, Señor. Quisiéramos realmente saber y tener la convicción y que así fuera, Señor, no por engaño, sino de que así fuera, de que no hubiese más pecados en nosotros con los que te ofendemos y con los que nos contaminamos. Y por eso añoramos tu segunda venida, Señor, para que nuestras vidas sean revestidas de pureza, de perfección, de esa pureza y perfección que proviene de tu misma gloria, Señor. Por eso se habla de la glorificación de tus hijos, de tu iglesia. Y añoramos ese momento, Señor, para poder siempre estar delante de ti, sin distracciones, sin cansancios, sin pecados, sin manchas, sin ofensas, Señor. Siempre en pureza delante de ti. Pero algún día llegará ese momento y por eso lo añoramos, Señor. Muchas gracias por eso, por tu perdón. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias, Dios de la gloria, por tu paciencia. Y ayúdanos cada día a reconocer nuestros pecados, a reconocer las formas en cómo te ofendemos, desde lo grave hasta lo leve o incluso insignificante para muchos, Señor. Y ayúdanos cada día a buscar el estar siempre delante de ti, para procurar, Señor, que en tu gracia busquemos no solamente el estar a cuenta, sino tu perdón y esa purificación de nuestras vidas. Por eso te pedimos, límpianos de toda contaminación de carne y espíritu. Purifica nuestras vidas, Señor, y concédenos fortalecernos en ti, oh Dios de la gloria, para que podamos, como lo demanda tu palabra, abstenernos de aquellos deseos que batallan contra nuestra alma y por el Espíritu hacerlos morir. Para tu gloria y para tu honra, Señor, porque es lo que tú demandas, bendito Dios. En tus manos encomendamos nuestra vida, este devocional, este día de antemano, para que todo lo que hagamos, Señor, sea como tu palabra lo demanda, no como un sentido de muletilla, sino como una realidad para tu gloria y honra, Señor. De tal manera que andemos como es digno de ti, glorificándote en todo, agradándote en todo, Señor, y llevando fruto en toda buena obra. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos, mis hermanos, entonces a dar lectura al devocional. Creo que nuestra hermana María Alejandra ayer quedó pendiente de él. Buenos días, Dios les bendiga. Marzo 11, tal como Él lo ha planeado. ¿Qué tienes que no recibiste? Si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4:7. La llamamos con diferentes nombres y la disfrazamos de muchas maneras, pero la envidia es con frecuencia uno de los pecados más tolerados por los evangélicos. Quizás no la encuentres en una lista de 10 pecados más peligrosos de un pastor que advierte a su iglesia. Tampoco es mencionada mucho cuando los creyentes comparten sus luchas. Sin embargo, sí está en la lista de Dios y es mencionada constantemente en las Escrituras. De hecho, la envidia se encuentra en medio de algunos de los comportamientos pecaminosos más despreciables que menciona el Nuevo Testamento, porque Dios quiere que la tomemos en serio. Romanos 13:3. No ha cambiado mucho desde que Pablo escribió a los Corintios. La iglesia local promedio todavía tiene problemas con muchas divisiones provocadas por la envidia, y uno de sus peligros puede ser la manera en que nos mueve a dudar de que Dios sabe lo que hace al distribuir dones. Todo lo que tienen, dice Pablo, a estos miembros orgullosos, desunidos y envidiosos de la iglesia, lo han recibido, y el dador de dones, el creador del universo, no se equivoca. Entonces, ¿cómo pueden ellos y nosotros caminar con arrogancia como si pudieran hacer un mejor trabajo que Él si estuvieran en control de la creación? ¿Acaso determinamos nuestra altura, nuestro contorno, nuestra velocidad o cualquiera de nuestras habilidades? ¿Quién nos hizo únicos? Dios. Nuestro ADN fue planeado por Él. Nuestras circunstancias son exactamente como Él las planeó
y Él no comete errores. La envidia es un pecado porque es una actitud que sugiere que Dios no es bueno o que no sabe que es para nuestro bien. La envidia es el sentimiento que provoca la idolatría. Cuando estamos tocando el flautín en la orquesta de la vida, podemos comenzar a mirar hacia la enorme tuba a unas pocas sillas de nosotros, con sus sonidos bajos y fuertes, y vernos tentados a decirnos a nosotros mismos: nadie puede escucharme, mi sonido no es suficientemente bueno. De allí fluye un sentimiento de amargura hacia nuestra posición y de envidia hacia el músico que toca la tuba. Sin embargo, el sonido de nuestro flautín tiene un propósito. Es el instrumento que fuimos diseñados para tocar, así que toquémoslo con gozo y excelencia. En nuestra búsqueda por utilizar los dones que Dios nos ha dado, ¿por qué sentimos envidia hacia otros? ¿Por qué permitimos que la insatisfacción nos robe el gozo que Él nos ha ofrecido gratuitamente? ¿Por qué permitimos que lo que Él ha hecho por alguien más nos ciegue hacia lo que ha hecho por nosotros? Comenzando desde darnos riquezas eternas en su presencia, aquí está la verdad que todos nosotros necesitamos recordar. Dios me dio exactamente lo que necesito. He sido compuesto exactamente como Él lo ha planeado. Y todo lo que Él me ha dado y no me ha dado es para mi bien y para su gloria. No permitas que la envidia te consuma. En cambio, vive con gozo el rol para el cual fuiste creado, porque eres hechura suya, una nueva creación en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Él ha preparado de antemano para ti y para las que Él también te ha dado dones. Efesios 2:10. Que eso sea suficiente para ti hoy. Amén. Ahí nos concede un texto para meditar, que es el de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 12, ¿no? Ahí tenemos, hermano, un devocional con un tema bastante confrontante, porque como dice ahí, ¿no? Se llama de diferentes nombres y se disfraza de muchas maneras, pero la envidia con frecuencia es uno de los pecados más tolerados por los evangélicos. Es algo que se puede creer que muy pocos de pronto, si la sintiesen, la llevarían a la presencia del Señor para pedir perdón, ¿no? O sea, irían delante de la presencia del Señor a decir: Dios, perdóname porque he sido envidioso, ¿sí? Con muy poca facilidad el creyente podía llegar a reconocer eso. Incluso si de pronto alguien dijera: hermano, usted está pecando de envidia, lo más posible es que alguien dijera: no, yo no estoy sintiendo envidia, simplemente pues me pareció bonito, me pareció esto, me pareció aquello, pero es algo que obviamente con lo cual se debe aprender a lidiar, y los pecados, hay que entender que los pecados para lidiar con ellos, para empezar a enfrentarse a ellos, lo primero que hay que hacer es reconocerlos. Si uno no reconoce un pecado, pues no se va a enfrentar a ese pecado. Si uno no reconoce que estamos pecando con respecto a algo, pues no vamos a combatirlo, porque no lo vamos a reconocer como algo en nuestra vida. Pero dice acá: sin embargo, aunque no pueda estar en la lista, no se ha mencionado dentro de los pecados, 10 pecados más peligrosos que un pastor de una iglesia, o tampoco se ha mencionado mucho como que alguien diga: no, yo estoy lidiando con la envidia. Sí está en la lista de Dios y es mencionada constantemente en las escrituras, y es realmente desde el Génesis el pecado de la envidia está mencionado como una de las cosas que ha afectado a muchas personas y que ha llevado a pecar a muchas personas. Y usted puede observar o buscar una concordancia la palabra envidia y va a encontrar cómo viene afectando a muchos desde el Génesis, de tal manera que uno dice: sí, realmente está ahí presente. Está en la lista de comportamientos pecaminosos, como dice aquí,
entre esos comportamientos pecaminosos más despreciables que menciona el Nuevo Testamento, y no solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pero está dentro de la lista de comportamientos pecaminosos. En Marcos, en Marcos capítulo 7 se menciona lo que sale del corazón. La envidia es uno de esas listas pecaminosas que salen del corazón y que contaminan al hombre. La envidia está dentro de eso. Así que Dios quiere entonces que cuando hablemos de la envidia, nosotros realmente tomemos muy en serio lo que es el pecado de la envidia, ¿no? Entonces ahí tenemos este pecado, y noten lo que dice, ahí nos coloca dentro de los ejemplos, Romanos capítulo 13, versículo 13, y está ahí, aparece dentro de lo que es esos pecados. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 13, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, y note, y no en contiendas y envidias. Pero hace referencia a esto, dice: andemos como de día honestamente. Ahora, en el texto anterior dice: la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las horas de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Y dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías. Es decir, lo que va a decir a continuación lo pone como dentro de esas obras de tinieblas, y dentro de ese andar en tinieblas están las glotonerías y borracheras. Es decir, no solamente el beber excesivamente está dentro de esos comportamientos pecaminosos que llevaría el beber licor, ¿no?, que llevaría a la borrachera, sino también el comer excesivamente, que es lo que llevaría a la glotonería. Pero también menciona las lujurias y laxivias. Ahora, hace referencia a la lujuria y laxivia, hace referencia a la inmoralidad sexual no practicada, sino pensada y deseada, ¿sí? Pero también dice: no en contiendas y envidias. Ahora, él está haciendo grupos de pecados que se conectan el uno con el otro. La glotonería se conecta con la borrachera, la lujuria se conecta con la laxivia, pero también la contienda se puede conectar con la envidia. Ahora, la envidia va a ser algo que puede surgir, que puede llevar a contienda, porque puede llevar a disensión, puede llevar a romper relación con alguien, o simplemente la envidia también va a estar ahí como algo que voy a estar lidiando conmigo mismo, y que me puede llevar a mí a rechazar a alguien, o simplemente desde lejos, aunque no conozca a tal persona, pues me puede llevar a tener sentimientos que no son agradables. También hay otro texto, si leemos Gálatas capítulo 2, en Gálatas capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, dentro de esa lista que el apóstol Pablo menciona de aquellas obras de la carne, que llevan a que su práctica haga personas que no sean herederos del reino de Dios, pues ahí está la envidia. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir, que si yo puedo decir que los fornicarios no heredan el reino de los cielos, que si yo puedo decir que los borrachos no heredan el reino de los cielos, si yo puedo decir que los ladrones no heredan el reino de los cielos, también puedo decir que los envidiosos no heredan el reino de los cielos. Está ahí dentro de la lista de comportamientos pecaminosos que pueden llevar a alguien a la condenación. El apóstol Pablo, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, menciona esos pecados que deben ser desechados. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía,
envidias y todas las detracciones. Y pues luego de desechar eso, lo que hay que hacer es desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que ahí tenemos entonces que realmente la envidia sí aparece dentro de aquellos pecados que lo que hacen, mis amados hermanos, es realmente llevarnos a ese comportamiento pecaminoso. La hermana Gladys menciona el tema de la codicia, bueno, y menciona un texto que es el no codiciarás, y es porque la envidia es como esa hermana gemela que está ahí siempre conectada con la envidia. La envidia es parte de eso. Si uno dice, hay un mandamiento que directamente nos hable de la envidia, sí, la codicia. Porque la codicia lleva a la envidia. ¿Y qué es la envidia? ¿O qué es lo que podemos nosotros determinar como la envidia? Hay muchos que pueden mencionar o pueden dar definiciones al respecto, pero la envidia es esa ira o amargura por lo que otro tiene y yo no tengo, ¿sí? La envidia lo podemos determinar de esa manera, es como esa sensación pecaminosa, ese sentimiento pecaminoso de ira o amargura por lo que otro tiene y yo no tengo. Y lo único que va a causar que yo, y escuche esto, pecaminosamente me sienta bien, es si yo tengo eso o el otro lo pierde, o el otro deja de tenerlo. Eso es lo que a eso me lleva el sentimiento de la ira, de la envidia, perdón. Es eso, es ira, es amargura por lo que otro tiene y yo no tengo. Si él lo tiene y yo deseo eso y no lo tengo, yo me siento amargado o yo me siento airado. ¿Por qué? Porque yo quiero tener eso y el otro lo tiene y yo no lo tengo. Y cuando yo lo tenga me sentiré bien. O cuando él lo pierda, me sentiré también bien. Porque ya estamos a la par. Pero son sentimientos pecaminosos. Son sensaciones obviamente pecaminosas que no deben estar en nuestra vida. Ahora, obviamente, yo tener cuidado porque no puedo llegar al extremo. Por ejemplo, si el hermano tiene una camisa, aparece un hermano con una camisa, no sé, blanca, azul, el color que sea, yo diga, uy, así yo quiero una camisa, ¿sí? Entonces, no debo ser ligero al decir, uy, hermano, está pecando de envidia. No, porque el desear o el querer una camisa como tal, o un vestido, o un pantalón, o un reloj, o una boina, no es pecaminoso. Ahora, si dentro de mí, aunque yo no se lo exprese al hermano, yo voy a decir, dentro de mí empieza a surgir como una ira, porque, uy, no, yo quería esa camisa y precisamente el hermano la compró, ¿sí? Y ahora ya no voy a ser el único que va a tener una camisa así, o empiezo a pelear, yo por qué no puedo tener lo que yo quiero y otros sí lo tienen, ¿verdad? Y entonces, ya si dentro de mí empiezan a surgir ese tipo de pensamientos, entonces ya nos estamos encontrando con comportamientos pecaminosos que se llama envidia. Si a mí ya entonces, en vez de yo paso a decir, ay, yo también quiero una camisa así, a pasar a enojarme, a irarme, a amargarme porque él tiene lo que yo no tengo, entonces ya estamos hablando de la envidia. Pero yo puedo simplemente desear o decir, wow, qué bonita esa boina, tan bonita que así quisiera una yo, de ese color o de ese estilo es que me gustan a mí. Ya, no es pecaminoso. Pero nosotros, hermanos, debemos obviamente tener mucho cuidado con nuestro corazón. Puede pasar que yo esté orando por una casa, ¿sí? Y nada, y llevo años y llega otro hermano y me dice, no, mire que me gané una casa, no sé, o conseguí para una casa. Bueno, ¿qué voy a sentir yo en mi corazón? Voy a sentir gozo porque el hermano ha obtenido esa casa, aunque yo todavía no, y sigo orando al Señor. O voy a sentir ira o amargura porque yo no tengo lo que Él sí tiene. Y solamente voy a tener felicidad cuando lo tenga o cuando Él la pierda.
Entonces ahí ya estamos hablando de comportamientos pecaminosos, de la envidia. Y hay muchos casos. Uno de los casos, en alguna ocasión, creo que cuando hablamos del contentamiento, no sé, no recuerdo qué tema estábamos tratando en devocionales, pero son sermones que hemos planteado o que hemos expuesto, y es el Salmo 73. Alguna vez les decía que leyeran el Salmo 73 porque precisamente fue el pecado que afectó la vida del salmista Asaf. Fue la envidia. Y él dice que por poco resbalaron sus pasos cuando tuvo envidia por la prosperidad de los impíos. Y tuvo ira porque ahora él decía que él veía al impío prosperar en medio de toda su impiedad, de toda su pecaminosidad, lo veía prosperar. Y él que buscaba del Señor, él que buscaba de Dios, él que daba gloria al Señor, pues no veía esa prosperidad. Entonces, ¿cómo era posible que el impío que renegaba de Dios, que blasfemaba de Dios, prosperara y él pasara por momentos difíciles? Y entonces dice, y por poco resbalé. Hermana Esperanza tiene el micrófono activado. Dice, por poco resbalaba mis pasos porque tuve envidia del impío. Más adelante el Salmo 73 dice, hasta que entrando en el santuario, es decir, hasta que entrando a la presencia de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos y al punto, y no solamente comprende el fin de ellos, sino que entiende la actitud que está teniendo y dice, tan torpe era yo como el mulo sin entendimiento. Es decir, que la envidia, amado hermano, es un comportamiento necio. La envidia es un comportamiento insensato, es un comportamiento que, como dice el salmista, es un comportamiento que te lleva a actuar como necio, como insensato, como una bestia, es decir, sin entendimiento. Por lo tanto, entonces, la envidia no puede ser vista como cualquier cosa o como algo normal, sino como realmente un comportamiento pecaminoso. Dice, no ha cambiado mucho desde que Pablo escribió a los Corintios. La iglesia local promedio, dice, la iglesia local promedio todavía tiene problemas con muchas divisiones provocadas por la envidia. Y uno de sus peligros puede ser la manera en que nos mueve a dudar de que Dios sabe lo que hace al distribuir dones. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos hermana Esperanza, tienes el micrófono activado. Entonces, amados hermanos, dentro de la Biblia, incluso el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, le dice que él teme de que cuando llegue a los corintios, lo único que se encuentre es divisiones a causa de envidias entre ellos. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios hace referencia, o la razón por la cual el escritor está tocando este texto como base, porque dice que tienes que no recibiste, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubiese recibido? Porque está apuntando a que entendamos que todo lo que yo tengo en este momento es lo que providencialmente Dios ha determinado que yo tenga. Ahora, es cierto que hay cosas que tal vez no tengamos por de pronto nuestra negligencia, porque de pronto yo no he sido diligente a ser buen administrador, ¿sí? con mis recursos, y tal vez no tenga cosas por causa de ello, por ser un mal administrador. En ese sentido, pues hay que revisar su vida, hay que revisarse, hay que pedirle al Señor sabiduría, debe pedirle al Señor que lo guíe, que lo instruya en el asunto de lo económico y que de pronto pues le ayude a ser más inteligente, más sabio en esos asuntos, mejor o un buen administrador como la Biblia nos manda. Pero también hay que entender que hay cosas que usted no tiene porque la providencia del Señor así lo ha requerido. Hay hermanos que no tienen un vehículo, una casa o algún bien inmueble dentro de sus vidas porque no han sido buenos administradores, porque han derrochado, porque
han comprado cosas que son innecesarias, pero también hay personas que no tienen simplemente porque la providencia de Dios no les ha dado para tener eso. Así que hay momentos en los que yo puedo decir, bueno, esto es parte de la providencia del Señor. ¿Por qué no tengo una casa? No es porque usted ha derrochado, no es porque ha sido mal administrador, simplemente porque en la providencia del Señor usted no ha podido acceder a una economía que lo lleve a tener eso. ¿Por qué no tiene un vehículo? Porque simplemente en la providencia del Señor no se ha dado de que usted lo tenga. Y ante eso, ¿qué va a hacer usted? Note lo que pasaba con el salmista Asaf. El salmista Asaf no tenía simplemente, y la Biblia no registra que no tuviese porque fuese una persona derrochadora. Es porque así Dios lo había determinado. Y él estaba cuestionando eso delante del Señor. Que el impío tuviese y él no tuviese. Sobre todo él que se había portado de manera correcta delante del Señor. Como que estuviese determinando que si él se portaba bien delante de Dios, por lo tanto Dios se había obligado a darle lo que él quería. Y eso es lo que lamentablemente muchos pensamos. Y cuando yo tengo ese pensamiento, si yo me porto bien, Dios tiene que darme porque soy un hijo de Dios. Y permítame decirle esto, es un pensamiento que lamentablemente no solamente se ha sembrado en el carismatismo, sino en el pentecostalismo. Cuando uno salía, yo les decía que cuando uno salía a predicar, esa era parte del pensamiento. Y entonces, digamos, decían, no, usted tiene que ser próspero, usted tiene que mostrar que realmente tiene una buena economía, porque uno de los testimonios que usted va a ir a dar al que va a predicar es, mire, yo vengo a decirle que Dios puede prosperar porque Dios a mí me ha prosperado. Y si usted usted no puede jamás salir a predicar, si usted está enfermo no salga a predicar, porque usted tiene que salir con el testimonio y decir, mire, yo vengo a decirle que Dios puede sanar porque yo estaba enfermo y Dios me ha sanado, porque Dios sana, porque Dios prospera. Entonces, usted no podía salir de esa manera. Aparte entonces que si salía de esa manera, o que si usted estaba enfermo o estaba no bien económicamente, pues primero tenía que revisarse, porque lo más posible es que fuese algún pecado que estuviese en su vida que no lo llevase a prosperar. Entonces, ¿qué hacía eso? ¿Qué causaba eso en el salmista? O ese tipo de comportamiento es, ¿por qué estoy como estoy o por qué no tengo lo que otros tienen? ¿Por qué el hermano que está orando si alcanzó a tener ese vehículo y por qué yo no lo tengo? Si yo también estoy pidiendo, yo también soy hijo de Dios. Y mucha gente como que, parte nos enseñan a que como que todo debe ser por igual. Como que en la providencia del Señor no se valiera de que otro tuviera, de que unos tuvieran y otros no. Cuando el apóstol Pablo explica los dones, en el neopentecostalismo y carismatismo se enseña de que usted, si tiene el Espíritu Santo, usted debe tener todos los dones, y punto. Pero cuando uno lee, por ejemplo, la enseñanza de los dones en 1 Corintios 12, claramente se ve o se lee de que el Espíritu Santo es soberano en su manera de entregar los dones. Da a cada uno como Él quiere, no según yo le pida. Y Él dice, deseen los dones, sí, pero el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere, reparte a cada uno según su soberana voluntad. Y entonces puede existir que dentro de la iglesia hayan personas que estén teniendo disensiones por causa de envidias hacia otros hermanos. Dice provocadas por la envidia, y uno de sus peligros puede ser la manera en que nos mueve a dudar de que Dios sabe lo que hace al distribuir dones. Todo lo que tienen, dice Pablo, a estos miembros orgullosos, desunidos y envidiosos de la iglesia, dice, lo han recibido. Y el dador de dones, el creador del universo, no se equivoca. Entonces, ¿cómo pueden ellos, y nosotros por el derecho que estamos ahora escuchando y leyendo acerca de esto, caminar con arrogancia como si pudieran hacer un mejor trabajo que él si estuvieran en control de la creación? La envidia, el pecado de la envidia, está conectado con el descontento.
Y entonces la envidia es al airarme y al amargarme, al airarme con esa persona que tiene lo que yo no tengo, y al amargarme porque yo no lo tengo, a la vez entonces estoy cuestionando a Dios porque Él no ha sabido entregar los recursos como debiese hacerlo. Como que si yo estuviese en lugar de Él, yo entonces entregaría mejor los recursos. Yo entonces haría próspero a todo mundo para que nadie tuviese ese problema de la pobreza o de la escasez. Pero pregunta reflexiva, ¿acaso determinamos nuestra altura, nuestro contorno, nuestra velocidad, o cualquiera de nuestras habilidades? Tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces envidiamos la altura del otro, envidiamos los ojos del otro, envidiamos el cabello del otro, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. En las mujeres pasa mucho, envidian la delgadez de la otra, la delgada envidia la grosura de la otra, y así por el estilo. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo o con este pecado de la envidia, porque con facilidad puede meterse dentro de nuestros sentimientos, hermanos, y no darnos cuenta de que estamos pecando de envidia. Por eso, al mirar lo que otro tiene y usted no lo tiene en ese momento, ¿qué pasa por su vida? ¿Cuál es el sentimiento que en usted? ¿Ira? ¿Amargura? ¿Descontento? Si cuando usted mira lo que el otro tiene, que usted no tiene y quisiera tener, y usted siente es ira, amargura, tristeza, descontento, hermano, hay envidia. Mi hermana, hay envidia. Y es un pecado. Eso no es, ojo, porque por la psicología es que nosotros no vemos el pecado como pecado, sino como fallas. Pues sí, me duele que yo no tenga lo que él tiene, pero no estoy pecando de envidia. Sí, pues me siento como amargado, porque otros sí pueden tener y yo no tengo, pero no creo que sea envidia, simplemente es amargura porque él tiene lo que yo no tengo. Y entonces con facilidad, ¿qué hacemos? Empezamos a cubrir nuestros pecados, a taparlos, no a cubrirlos en sentido de expiación, sino a esconderlos y a llenarnos de cosas. Y cuando menos pensado, nuestra vida está amargada con toda la vida, con todo el mundo, y así tenemos ese comportamiento. Hermano, mucho cuidado, porque está la providencia del Señor, y la providencia de Dios es perfecta, es sabia. Si Dios ha determinado esas cosas, así ha sido. Y debemos cuidarnos, amados hermanos, de no caer en ese tipo de pecados. ¿Quién nos hizo únicos? Dios. ¿Quién fue el que planeó el ADN tal cual como lo tenemos? Uy, no, si yo tuviera unos ojos arcos, si yo tuviera unos ojos verdes. Cuando uno escucha ese tipo de cosas, hay preocupaciones. Si yo fuese más alto, más alta. No, si fuese más gruesito, más delgado. Siempre has escuchado el caso de las mujeres, ¿no? Que son las que más lidian con el tema del cabello. La que lo tiene liso quiere hacerse los crespos. La que lo tiene crespo quiere mandarse a hacer la queratina porque quiere tenerlo liso. Y así sucesivamente. Pero también mucho cuidado con todo esto. Y por la envidia, que como decíamos ahorita, nos lleva a la envidia está muy conectada con la codicia. La codicia está conectada con la envidia. Son hermanas gemelas. Porque precisamente la envidia te puede llevar no solamente a tener esa amargura porque el otro tiene, sino a codiciar y a caer en el estado de codicia. Yo quiero lo que él tiene, pero es eso lo que yo necesito. Y descanso hasta cuando yo lo tenga o cuando el otro lo pierda. Nuestras circunstancias son exactamente como Dios las ha planeado, hermano. Y Él no comete errores. La envidia, por eso, es un pecado, porque es una actitud que sugiere que Dios no es bueno o que Él no sabe lo que es para nuestro bien. En Proverbios
se presenta la envidia. Dice Proverbios 14:30, note lo que dice, escuche lo que dice. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, hermano. La envidia es carcoma de los huesos. Realmente entonces, cuando tienes envidia, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que realmente hay un problema pecaminoso. El salmista en el Salmo 32 dice que cuando él no confesó sus pecados, el verdor se convirtió en desierto, y dice que sus huesos pareciera como si se hubiesen envejecido. Bueno, note lo que causa la envidia. La envidia puede incluso llegar a causar esos males al punto que dice carcoma los huesos. Note, mire lo que dice Proverbios 27:4. Lo peligroso que es un envidioso. Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es algo pecaminoso, mis hermanos, para nuestra vida. En el mundo, por envidia se hacen brujerías, por envidia se manda a asesinar, y eso no lo vamos a hacer nosotros, sin duda alguna, pero por envidia podemos terminar, si no controlamos eso, por envidia podemos terminar, hermano, cancelando la fraternidad o restando la fraternidad con un hermano. Porque eso es lo que puede pasar, eso es lo que ocurrió en la iglesia de los Corintios. Y si pasó en la iglesia de los Corintios, una iglesia cristiana, y esa iglesia era carismática o pentecostal, no, era una iglesia. No era, en ese tiempo no era ni pentecostal, ni carismático, ni reformado, ni arminiano, ni calvinista, era la iglesia cristiana. Una iglesia que había levantado el apóstol Pablo, y había problemas de envidia, y por causa de envidia habían disensiones, porque entonces como él tiene lo que yo no tengo y yo lo quiero tener, entonces ¿qué hacían? Cancelaban la fraternidad entre ellos. Y hay que mirar eso, hermano, porque puede ser que por rabia tengo ira, y si tengo ira con el hermano porque tiene lo que yo no tengo, a la vez estoy teniendo ira con Dios porque es Dios quien proveyó a ese hermano y no me proveyó a mí. Entonces tengo un serio problema, hermano. La envidia no puede ser vista como un simple errorcito que tenemos de bobadas que surgen en la vida de uno. Es un terrible pecado, hermano. Es un pecado contra la providencia del Señor. Es un pecado contra las bendiciones de mi hermano. ¿Cómo no me voy a alegrar, hermano, con la bendición de mi otro hermano? Ah, claro que tiene lo que otro. Yo recuerdo que yo quería una moto en particular y le dije a un hermano, bueno, la moto que tengo, que fue una ofrenda de parte de la iglesia, pero yo recuerdo que quería mucho esa moto. Y el hermano me había preguntado, ¿usted quisiera una moto nueva? Creo que fue uno de los que orquestó y promovió el tema de qué moto quería yo. Entonces yo le dije, hay una moto que yo quiero, la Discover 125, me parece, Y como a las 2 semanas llegó él con una moto nueva, yo dije, hermano, me estás colocando a luchar con la envidia, porque precisamente esa es la moto que yo quiero. Y me dio una vuelta y toda esa cuestión, y por acá, bueno, es parte de los que estuvo ahí orquestando para investigar, indagar, y el hermano también se puso a indagar, y pues él estaba detrás de comprar moto para ese entonces, y pues precisamente también descubrió que es una moto excelente. Y bueno, al tiempo, a las semanitas ahí, los hermanos del Espinal llegaron con esa bendición para este servidor. Entonces, pero yo le dije ese comentario, hermano, me estás colocando a luchar con la envidia porque es precisamente la moto que quiero y tú la acabas de comprar. Pero aunque fuese jocoso, y delante del Señor lo digo, hermano, no sufro con esos temas de envidia, y lo digo, gracias al Señor, hermano. Gracias al Señor no es una de mis debilidades, ¿sí? Lucho con otras cosas, sí, pero gracias a Dios el tema de la envidia o el que el otro tenga lo que no tengo o que ese tiene precisamente lo que yo quisiera tener, eso es algo que gracias a Dios, eso es gracias al Señor, y por eso son asuntos que uno lleva adelante la presencia del Señor. De pronto, de seguro lucho con cosas que usted no lucha, y eso es parte de la vida cristiana, ¿sí? Entonces, pero le decía obviamente jocosamente, gracias a Dios me alegro cuando alguien dice, mire, tengo una casa o compré un carrito, digo,
hermano, y oro al Señor para que Dios guarde esos hogares, esas casas, esos vehículos o esas adquisiciones. Me alegra, me gozo, e incluso me pasa algo a mí que cuando yo veo un restaurante de alguien que no conozco, una panadería de alguien que no conozco, se cierra, realmente siento mucho dolor, porque siempre pienso en el gran esfuerzo que esa persona, independientemente si es un creyente, un mundano, no sé, el mucho esfuerzo que invirtió ahí y que después tenga que cerrarlo. Y me da mucha rabia cuando en un lugar que intentó surgir un restaurante y se cerró, luego aparece un bar y se llena impresionantemente. Me da mal genio, hermano, y ahí sí lucho con la ira, porque digo, ¿cómo es posible que un sitio de comidas no surja y sí surja una vagabundería como los bares? Pero bueno, son casos que yo dejo a la presencia del Señor. Pero ¿por qué? Lo digo es por eso, porque es ahí donde tenemos que llegar. La palabra dice, el apóstol Pablo luchó mucho con esos corintios para que en vez de sentir envidia por lo que otro tenía, más bien sintieran tristeza por la derrota del otro y alegría por las victorias del otro. Y entonces ahí donde el apóstol Pablo les habla acerca de lo que conocemos como 1 Corintios 13, el capítulo que habla del amor, que muchos lo mencionan dentro del contexto matrimonial, pero 1 Corintios 13 debemos entender, recordar o saber que está dentro del contexto eclesiástico, dentro del contexto del comportamiento de hermanos en la fe. ¿Que puedo aplicarlo en el matrimonio? Sí. ¿Que puedo aplicarlo en mi familia? Sí, claro, puedo hacerlo. También vale. Pero ese texto, el contexto es la relación entre hermanos. Y una de las frases que surge en ese texto de 1 Corintios 13 es: el amor no tiene envidia. ¿Y por qué Pablo lo menciona así, tal cual? Porque eso es lo que tenían ellos: envidia los unos de los otros. Corintios era una región próspera, era una región que daba para tener buena economía. Así que con mucha facilidad los hermanos, las personas podían acceder a una buena economía para las cosas. Entonces, pero note lo que dice: el amor no tiene envidia. Entonces, porque era un problema de ellos. Hermano, hay que revisar nuestros corazones. Hay que revisar nuestros corazones. La otra vez había un pastor que me contaba, pastor muy cercano, decía que en su iglesia había una señora, no era miembro de la iglesia, pero había una señora que tenía y dice que le tocó hablar, era una anciana, o sea, no era una joven, era una anciana, y le tocó hablar con ella y llamarla a reprensión, incluso en muchas ocasiones, porque fue algo repetitivo. Pero decía que cada vez que una persona llegaba a la iglesia y le veía algo y decía: ay, por ejemplo, una sombrilla, ay, tan bonita esa sombrilla es para mí, ¿cierto? ¿Cierto que usted me la va a ofrendar porque está muy bonita? Y dice que atosigaba tanto a las personas que la persona decía: bueno, hermana, ¿la quiere? Ay, no, ¿en serio? Ay, no, pero sí está bonita. Y los atosigaba tanto que lo regalaban. Dice que una vez ella tenía un problema de pierna, y un hermano que tenía otro problema también llegó con un bastón muy bonito y dijo: ay, era un pastor, dijo: ay, pastor, tan bonito ese bastón es para mí, ¿cierto? Usted se lo trajo a la hermana tal, ¿verdad? Y, hermano, y le quitó el bastón y después ni siquiera lo utilizaba, y el pastor tuvo que hablar con esa hermana, y no sé si se lo hizo devolver o qué, pero no podía, hermano, donde colocaba el ojo algo, decía: impresionante. Ya. Y ella decía, esa hermana tenía un poco de cosas en su casa, porque eso no podía ver, y eso pues no todos terminaban regalando, pero sí algunos terminaban incómodos porque eso no podía ver cosa que le gustara, porque ya, ay, tan bonito eso es para la hermanita tal, ¿verdad? Y uno dice: wow, impresionante que existan personas de ese tipo, pero lo existen. Hermano, la envidia es un pecado latente y muy cercano a nuestra vida. Es un pecado que constantemente está tocando nuestros corazones, hermano. Aún si nosotros no tenemos yo con mi esposa
hermano, quisiéramos un vehículo por el tema de que somos los tres, y entonces, pero no es algo, y tenemos un comentario jocoso, que cada vez que vemos un carro bonito decimos, mira ese carro tan feo, voy a rayarlo de lo feo que es con la moto, ¿sí? Pero es jocoso, obviamente, pero hermanos, eso existe. Por eso dije, ¿qué es la envidia? La envidia es ira o amargura por lo que otro tiene y yo no tengo. Y cuando menciono es ira, y cuando menciono la ira y la amargura es porque me siembra amargura porque yo no lo tengo, y me siembra ira contra el otro que lo tiene. Y solamente me sentiré tranquilo cuando yo tenga eso mismo o cuando él lo pierda. Ese es el sentimiento pecaminoso de lo cual tenemos, hermanos, que cuidarnos. Y aún, yo como le dije ahorita, yo no tengo ese problema, pero no significa que porque no tenga esa debilidad, no tenga que estar orando y diciéndole, Señor, guárdame de la envidia. No es mi debilidad, pero precisamente porque no es mi debilidad, tengo que cuidarme aún más, porque fácilmente puede llegar a mi vida, porque como no es mi debilidad, entonces poco a poco puede irse arrimando y convertirse en algo pecaminoso en mi vida. Así que tenemos que, hermano, abrir nuestro corazón delante del Señor. Esto no, aquí no es para que usted lo confiese delante de nosotros, pero vaya delante de la presencia de Dios. Abra su corazón, que Dios sí lo conoce, y tal vez tenga que decir, Señor, ¿será que soy envidioso? ¿Será que tengo el pecado de la envidia dentro de mí? Y que tengo que pedirle al Señor que me libere, tengo que pedirte que me liberes de eso. Hay una muy bonito, una ilustración que el escritor usa acá. Dice, cuando estamos tocando el flautín en la orquesta de la vida, podemos comenzar a mirar hacia la enorme tuba, que es otro instrumento, a unas pocas sillas de nosotros con sus sonidos bajos y fuertes, y vernos tentados a decirnos a nosotros mismos, y a mí con este flautín nadie puede escucharme. Mi sonido no es suficientemente bueno, pero él sí. Quisiera yo tener entonces la tuba y que me escuchen. Pero hermano, dice, de allí fluye un sentimiento de amargura hacia nuestra posición y de envidia hacia el músico que toca la tuba. Sin embargo, el sonido de nuestro flautín tiene un propósito. Hermano, ojo, porque la envidia daña el contentamiento cristiano. Es un impedimento para el contentamiento cristiano y para no gozarnos en aquello que Dios nos ha provisto. No darle gloria a Dios en aquello que Él nos ha provisto. Es el instrumento que fuimos diseñados para tocar. Así que toquémoslo con gozo y excelencia, lo que Dios nos ha provisto. Hermano, de gloria al Señor por ello. Y sea de edificación con aquello que Dios le ha concedido. No todos, cuando el apóstol Pablo habla de el cuerpo de Cristo, dice, no, el que es ojo no diga por qué no soy oído, el que es oído no diga por qué no soy mano. De gloria al Señor por aquello con lo cual usted puede servir, con lo cual puede bendecir. No, yo quisiera tener mucha plata para poder ser de bendición a la iglesia y dar mucha más. Hermano, lo que tiene, délo. Que si con lo que poco que usted tiene, usted da al Señor, esa ofrenda Dios la ve como generosa. Generosidad en el Señor no es tener mucho, hermanos, no es dar mucho. Generosidad en el Señor es dar de lo que usted puede hacer. Problema es si usted tiene mucho y da poco, ya ahí sí tiene problemas ahí. Pero generosidad en el Señor no es dar en abundancia en cuanto a cantidad. Es que de lo poco y casi nada que usted tiene, usted da y con eso es de bendición. Hermano, ahí yo quisiera ser predicador, yo quisiera ser de los que oran, pero no, yo no tengo esa capacidad. Hermano, si usted es de los que el pastor pone en la puerta a dar la bienvenida a los hermanos, eso es de gran bendición. Si usted no tiene ningún talento ni siquiera para dirigir una oración ahí entre hermanos porque usted le da miedo, se bloquea, bueno, gloria al Señor. Usted de los que ora muy tranquilo, estando solito y puede orar y orar y orar. Amén, hermano, gloria al Señor.
Siempre lo que el Señor le ha concedido es de bendición y punto. En nuestra búsqueda por utilizar los dones de Dios, dice acá, que Dios nos ha dado, ¿por qué sentimos envidia hacia otros? ¿Por qué permitimos que la insatisfacción nos robe el gozo que Él nos ha ofrecido gratuitamente? ¿Por qué permitimos que lo que Él ha hecho por alguien más nos ciegue hacia lo que Él ha hecho por nosotros? Comenzando desde darnos riquezas eternas. Hermano, tal vez económicamente hayan desniveles, ¿sí? En el sentido de que hay hermanos que tienen más que otros, y gloria a Dios por ello. Pero si vamos a lo espiritual, si vamos a las riquezas espirituales, todos tenemos por igual. Todos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todos tenemos riquezas eternas. Y aquí está la verdad, hermano, que todos nosotros debemos recordar. Escúchelo, ahí está en el devocional. Dios me dio exactamente lo que necesito. Hay que mirar, como dije ahorita, ojo con el tema de la mala administración, ojo con el tema de el usar de forma incorrecta, con derroche, lo que Dios nos ha entregado económicamente. Pero en general hay que decir esto, es cierto esto, Dios me dio exactamente lo que necesito. He sido compuesto exactamente como Él lo ha planeado. Y todo lo que Él me ha dado y no me ha dado es para mi bien y para su gloria. Hermano, no permita que la envidia lo consuma. Deseche la envidia, como dice primera de Pedro 2:1. Deséchela de su vida. Entre los muchos pecados que hay que desechar, también la envidia hay que desecharla. Y en cambio, viva con gozo el rol para el cual usted fue creado. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, una nueva creación en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, que Él ha preparado de antemano para nosotros y para las que Él también nos ha dado dones, hermano. Que eso sea suficiente para nosotros el día de hoy. Lo que usted tiene, lo tiene porque el Señor así lo ha querido. Y lo tiene por gracia, lo tiene por misericordia de Dios. Punto, mis amados hermanos. Dé gloria al Señor por ello. De gracias al Señor por eso que Dios le ha concedido y sirva al Señor. Y que lo que Él ha dado a otros, hermano, lo que Él ha dado a otros, ¿qué ha de hacer usted con ello? De gloria al Señor. De gloria a Dios. Gócese con aquello que el Señor le ha dado a los otros y no le ha dado a usted. Y ore por esos hermanos. Usted está orando por una casa y Dios se la dio a otro. Gloria a Dios. Y ore y gócese con ese hermano. Usted quiere un vehículo tal cual, así, esto y lo otro, y el otro hermano sí lo pudo tener y usted lleva orando por él, y tal vez sea una necesidad suya. Hermano, que la envidia no toque la puerta de su corazón y usted le diga, bienvenido, entre porque la estaba esperando. No, grítele desde adentro de su corazón, dígale, usted no es bienvenida, se va en el nombre de Jesús. Y deséchela. Usted tiene la autoridad para hacerlo, hermano. ¿Y qué va a hacer? Orar por ese hermano. Señor, ese carrito es el que yo quiero, esa moto es la que yo quiero. Así, el hermano me mostró la casa, Señor, y es así tal cual como yo la quiero. Pero se la diste al hermano, Señor, y me gozo en ti, oh Dios. Gracias, Señor. Oro por esa casa, oro porque la guardes, oro por ese vehículo. Guarda a mi hermano, guarda a mi hermana siempre, Señor. Que no les pase nada malo. Ore al Señor, hermano. Gócese con los que se gozan. Así como nos debemos entristecer con los que tienen pérdidas, con los que... mire, cuando algún hermano me dice, me robaron. Hermano, ¿sabe con qué yo lucho? Con la impotencia de uno no poder hacer nada contra aquellos malhechores. Y lo único que puedo decir es, Señor, dos cosas. O ten misericordia y salva a esas personas que robaron, o Señor, haz justicia y que paguen por lo que le han hecho a nuestro hermano. Esas dos cosas le pido al Señor, pero sufro mucho acerca, esas a veces son mis luchas. En este momento hay unos hermanos en Bogotá y solamente voy a mencionar, Dios los conoce, no a mencionar sus nombres por tema de que ellos quieren que sea todo, pero ore al Señor por esto. Dios sabe Dios sabe que yo sé quiénes son. Hay unos hermanos que en este momento hicieron un restaurante, abrieron un restaurante de tamales en Bogotá
y a 3 días de haberlo abierto ya llegaron a extorsionarlos, a pedirles millones por dejarlos tener eso, y eso causa impotencia. Estamos orando al Señor para que Dios guarde sus vidas y para que, bueno, si las autoridades pueden intervenir correctamente. Pero esas cosas, yo digo, me ponen a luchar en mi corazón, hermano. Realmente me ponen a luchar con los deseos y lo único que puedo decir es: Señor, haz justicia contra esas personas, Señor. O si quieres tener misericordia y salvarlos, bueno, también será parte de la justicia de Dios si quisiera salvarlos. Pero son esas cosas, hermano, porque somos llamados a gozarnos con los que se gozan. Y si el hermano tiene algo que yo quería tener, si yo estaba orando por unos zapatos así y se los veo al hermano, gloria al Señor que los puede tener Él. En su providencia así lo ha querido. La providencia de Dios es sapientísima. Vamos a orar al Señor, y si algún hermano tiene algún aporte, puede hacerlo. Antes de orar, voy a leer el aporte de nuestro hermano Carlos. Dice: nuestro buen Dios es sabio y soberano. Somos increíblemente únicos y especiales para Él, y nos dotó de un paquete completo de equipamiento necesario para desplegar y desarrollar en esta vida. Así es. El pecado de la envidia es juzgar y fijarnos más en lo que otros recibieron que en lo que hemos recibido. Este inconformismo tiene raíces de Lucifer. Así es. En la orquesta de la vida debemos tocar para Dios con pasión, alegría y humildad el instrumento que recibimos. Y el que recibimos, hermano, es para glorificar a nuestro Señor. Es exactamente el que Dios quería que tuviésemos y el que Dios sabía que nosotros podíamos hacerlo con excelencia. Así que hágalo con excelencia y gozo en el Señor. Oremos a nuestro Dios, hermano. Padre bondadoso, gracias por este buen tiempo devocional, por este tema, Señor. En ocasiones hemos sido consolados de manera hermosa por palabras, Señor, que nos alientan, pero también el que seamos confrontados es parte de ese amor para con nosotros, porque nos pones en advertencia, Señor. Lo bueno es que ante estos pecados, cuando los reconocemos, Señor, y cuando al reconocerlos vamos delante de ti a pedirte perdón por ellos, tú nos perdonas, Señor. Y esa es parte del consuelo, es parte de lo hermoso, del amor, Señor, que tú tienes para con nosotros. Que si esos pecados están presentes, Señor, hoy es una demostración de tu amor, porque hoy nos estás abriendo los ojos, hoy estás abriendo el entendimiento para que podamos ver con claridad esos pecados, Señor, y poder luchar contra ellos, contra el pecado de la envidia, contra el pecado de la codicia y los pecados que promueven o despiertan esos pecados como tal, la ira, la amargura, el enojo, el descontento, en fin, Señor. Así que, Señor, que en tu gracia, oh Dios de la gloria, seamos fortalecidos espiritualmente para que si estos pecados están presentes, podamos entonces, Señor, reconocerlos, postrarnos ante tu altar, bendito Dios, y por la sangre de Cristo y el sacrificio, poderlos, Señor, poder renunciar a ellos, por el poder de tu Espíritu, poderlos desechar de nuestra vida, Señor, y entonces empezar también a combatir contra ellos. Y empezar a sembrar aquellas cosas en nuestro corazón que deben ser sembradas para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos pues a fortalecer, oh Dios, el amor en nuestra vida, el gozo en nuestros corazones y ese amor hacia nuestros hermanos, de tal manera que siempre nos gocemos con las bendiciones que tú les concedes, Señor. Así como nos debemos entristecer por las pérdidas que nuestros hermanos tienen y orar por ellos, Señor, acompañarlos en esas pérdidas y esos dolores que causaron esas pérdidas, también gozarnos, Señor, con las bendiciones que nuestros hermanos aquí en la tierra reciben, Señor amado, porque al final todos hemos recibido riquezas eternas, todos, Señor, y nos gozamos en ello, bendito Dios, que si al final no recibiésemos lo que queremos recibir en esta tierra, Señor, nos has dado incluso cosas que no estábamos pidiendo y que no solamente no estábamos pidiendo y que son gloriosas, son eternas, Señor, son inmerecedoras y aún así nos las has concedido. ¿Cómo no gozarnos en eso que inmerecidamente nos has dado y que aparte es eterno, que es glorioso, que es majestuoso, Señor, y que muchos incluso lamentablemente no recibirán? A ti te plació concedernos esas riquezas eternas y podamos gozarnos de ahí, Señor. Lo de acá, de esa tierra, al final es efímero.
al final es pasajero, pero mientras nuestros hermanos o incluso nosotros podamos disfrutar de algo pasajero, bendito tu nombre, Señor, por ello. Si no, bendito tu nombre y danos siempre contentamiento con lo que tenemos. Dios, en tus manos también encomiendo este día para que ahorita que mis hermanos saldrán a laborar en los asuntos seculares, guíalos en todo, dirígelos en todo, guárdalos de todo mal y peligro, guárdalos de las malas intenciones de los hombres, preserva sus vidas, Señor, protégelos, siempre te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y que todo lo que hagan, Señor, sea bien hecho y sea con mucha diligencia y con mucha prosperidad, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, si alguien tiene algún aporte en especial que quiera hacer o tenga alguna inquietud, lo pueda expresar, pueda levantar su mano. Si no, entonces, mi amado hermano, me gozo el haber compartido con usted un tema como estos. Que el Señor nos ayude, nos dé mucha gracia, mucha fortaleza para que temas como estos también los pongamos en práctica. Amados hermanos, entonces, no siendo más, un gran abrazo desde la distancia. Gracia y paz a sus vidas y tengan un excelente día. Nos estaremos viendo entonces con ustedes en el transcurso de la semana en estos devocionales. Gracia y paz a todos mis amados hermanos. Bendiciones. Gracias, pastor. Un bonito y bendecido día para todos. Chao, pastor. Chao, Martín y Martina. Buen día, pastor. Dios me los bendiga. Buen compañero. Buen día para todos. Gracias.